Yo vengo a contarles una historia de bacterias, auténticas supervivientes de catástrofes naturales y que gracias a sus increíbles capacidades pues van a hacer que podamos restaurar hábitats que hemos perdido. Pero empezando por el principio, voy a hablaros de algunos términos como por ejemplo el que es microbiota, que son el conjunto de microorganismos que tenemos en determinado lugar. Por ejemplo, los más abundantes son los primeros, las bacterias, junto con los hongos, que también son bastante abundantes. Después tenemos otros, como pueden ser las arqueas, que son unos primos de las bacterias, pero que tienen mucho en común con nosotros, ya que dieron origen a nuestras células, las células eucariotas. Después tenemos también los virus, que son unos elementos genéticos móviles, que realmente pues, hay mucho debate sobre si son seres vivos o no. Y por último, bueno, debería aparecer, pero no sé por qué no pasa la diapositiva. Bueno, están también los protistas, las algas y otros protozoos que también en conjunto pues, se están regulando y regulan el ecosistema de, por ejemplo, el suelo, como nos contó esta mañana Ana. Y luego el otro concepto que les quería introducir es el de metagenómica. Metagenómica es una palabra relativamente nueva, son un conjunto de técnicas que utilizamos para estudiar mezclas complejas de microorganismos. Por ejemplo, las que tenemos en nuestro intestino, en otras partes de nuestro cuerpo, en muestras de suelo o de agua, como pueden ser lagos, ríos, mar, etc. Ahí tenemos una cantidad enorme de microorganismos mezclados y nosotros vamos a extraerles el ADN. Posteriormente vamos a utilizar técnicas de secuenciación. Nosotros, por ejemplo, tenemos un secuenciador muy pequeño, tamaño aproximado un poquito más grande que un mechero, y que nos sirve para leer ese ADN. Y después hacemos lo que yo llamo la magia bioinformática, donde mis compañeros pues, se dedican a analizar esas secuencias y decirnos qué microorganismos es lo que hay. ¿Y qué información podemos obtener? Pues principalmente dos cosas. Bueno, debería salir otra diapositiva, pero parece que está saltando una sí y una no. Nos da dos respuestas. ¿Quiénes somos y qué hacen? ¿Quiénes son? Pues vamos a aprender quiénes son secuenciando ese gen que tenemos ahí, que es el gen 16S. Ese gen 16S aparece en el ribosoma, que son las pequeñas fábricas que hay en las bacterias que se encargan de sintetizar las proteínas. Y esos ribosomas pues, tienen ese gen, que es el 16S, que es una especie de DNI bacteriano y que nos va a servir para decir qué especie de bacteria es. Tiene una resolución muy grande porque tiene, lo podemos ver ahí abajo, una secuencia de unos 1500 pares de bases y 9 regiones supervariables que son muy distintas entre especies. Y así nos va a permitir saber quiénes son y poder responder a esa pregunta. Y una vez que sabemos quiénes son, pues podemos inferir también su función, qué son capaces de hacer, de qué se alimentan, qué resistencias a antibióticos pueden tener, etc. Yo vengo de Tenerife, como ha comentado antes Óscar, de la Universidad de La Laguna, y hace un par de añitos ya, en agosto de 2023, tuvimos un incendio muy grave. Fue una gran catástrofe, afectó a prácticamente el 7% de la isla, a unas 13.000 personas se vieron afectadas, fueron evacuadas de su casa o confinadas por el humo o por las cenizas, pero sobre todo tuvo un gran impacto en la corona forestal, que es una especie de bosque de pinos que rodea toda la parte del Teide. Y llegó incluso pues, a afectar también parte del Parque Nacional del Teide, como podemos ver en la foto, llegando al Observatorio del Teide o a la Estación Meteorológica de Izaña. De hecho, se debería... no porque me ha saltado. Bueno, estaba la comparación 2023-2025, donde podíamos ver una gran cicatriz que dejó el incendio en noviembre de 2023 y como en febrero de 2025 ya se había regenerado y teníamos toda esa mancha marrón de un color verde. De hecho, también falta, pero
había una diapositiva de unos tótems donde los compañeros de Fénix Canarias habían colocado una especie de poste donde tú colocabas tu móvil y podías hacer siempre las fotos desde la misma perspectiva. Con lo cual, durante todo el tiempo, pues se podía ir haciendo un time-lapse, viendo la evolución y cómo esos bosques se iban regenerando. Porque los pinos son auténticos supervivientes. Canarias son islas que emergieron del mar y siempre pues, han estado sometidas a incendios y erupciones volcánicas. De hecho, esta es una imagen donde vemos arriba tras la erupción del volcán de La Palma en 2021 y cómo esos pinos se han ido regenerando. Por eso me he traído estas acículas de pino para dejarlas aquí como recuerdo. Y podemos ver pues, esa capacidad de supervivencia. Pero no son los únicos supervivientes. También hubieron otros supervivientes que son las bacterias del suelo, que de hecho debería aparecer la diapositiva, pero no está, donde veíamos que había aquí, donde vemos en distintos colores como 4 grupos de bacterias son unos auténticos supervivientes. Han sido capaces de, en las parcelas que hemos estudiado después del incendio, vemos cómo esas bacterias están ahí, están resistiendo y son capaces de sobrevivir y cambiar ese ambiente hostil, como son los suelos quemados, por unos suelos que se están regenerando y donde ese pinar puede volver a renacer. Pero nos hemos llevado sorpresas, nos hemos encontrado otra cosa, como por ejemplo especies que no esperábamos. Hemos encontrado esta especie, es una especie que fue aislada de la boca de un koala, más concretamente de una herida de una persona que había sido mordida por un koala, porque nos parecerán organismos muy adorables, pero tienen muy mala leche. Y además casi todos tienen la clamidia. Así que eso da para otra historia, pero mejor pues, no acercarse mucho a koalas. También encontramos otras especies. Por ejemplo, unas especies de cocodrilo, una especie que estaba asociada a estanques de cocodrilo, que deberíamos ver en la siguiente diapositiva. Esta vez de Taiwán. Los cocodrilos, esta bacteria fue aislada de cocodrilos en Taiwán. La bacteria del koala de Australia. Y posteriormente también se ha encontrado, como veríamos aquí, una bacteria que fue llevada por una turista desde Canarias a Gran Bretaña. Se le dio el nombre de Yersinia canariae. Y todo esto que estamos viendo puede ser producto de esas bacterias se están moviendo por la globalización o porque realmente no conocemos realmente la distribución de estos organismos y están más extendidos de lo que pensamos. Pues bueno, todo esto lo que quería enlazar también es por esa globalización. Canarias es un archipiélago, es un terreno finito donde cada vez tenemos más turistas. Hemos pasado de los 10 millones en 2010 a los 18 millones que tenemos ahora en 2023 y lo que nos estamos encontrando es que ese aumento de las turistas está teniendo un gran impacto también en la población local. Estamos viendo que, a pesar de que aumentan esas cifras de turistas, de personas que se instalan, nómadas digitales, la población canaria cada vez es más pobre. Tienen peores salarios, es muy difícil encontrar casa, los precios se han disparado. Nos encontramos también pues, problemas a nivel emergencia hídrica. Los turistas gastan 3 veces más agua que los locales. Literalmente también nos estamos quedando sin esos recursos y, por ejemplo, no hay ya, o hay muy poca depuración de las aguas, lo que hace que muchas veces los turistas se estén bañando en sus propios excrementos. Entonces son cosas que hay que tener también en vista y, sobre todo, pues eso, ser conscientes de ese turismo que está haciendo, tener un turismo mucho más consciente, ser capaces de ver esa problemática y por todo ello, este domingo 18 muchos canarios van a salir a la calle en sus islas, probablemente también lo van a hacer en ciudades como Barcelona, Málaga, incluso aquí en Granada va a haber. Entonces, pues, me gustaría, yo no voy a poder estar porque me toca regresar a casa, pues informarles un poco de cómo está la situación,
que sepan que eso, que Canarias tiene un límite y que, por favor, cada vez que vayan a hacer un viaje o vayan a hacer turismo, intenten también interesarse por la problemática del lugar. Muchas gracias.